Oremos antes de comenzar. Padre Celestial, queremos abrir a ti nuestros corazones y nuestras mentes, pues estamos deseosos de oír tu voz hablando a lo más profundo de nuestros seres. Queremos ver las cosas desde tu perspectiva. Queremos conocerte de un modo tal que mejore nuestra relación contigo y con las personas. Así que, Señor, saca el mayor provecho de este tiempo. Abre nuestra mente a ti. Ayúdanos a conocerte con mayor claridad. En el nombre de Jesús, amén. Lutero vivió atormentado mucho tiempo, y él mismo explicó retrospectivamente lo que le sucedía. Leamos este testimonio de Lutero explicando su experiencia previa a su encuentro con Cristo. Dice así: mi situación era tal que, aun siendo un impecable monje, ante Dios me veía como un pecador afligido en su conciencia, y no tenía confianza en que mis méritos lo apaciguasen. En ese testimonio hay dos conceptos clave: méritos y apaciguamiento. Lutero se miraba a sí mismo y se contrastaba frente a su imagen de Dios, y esto le dejaba sin esperanza alguna de ser nunca aceptado por Dios. La realidad es que Lutero estaba experimentando lo mismo que todo ser humano antes de encontrarse con el puro Evangelio de Jesucristo. Se trata de un muy sencillo proceso psicológico derivado de la idea de méritos por medio de los cuales imaginamos que podemos apaciguar a Dios, que podemos, de alguna manera, hacer que su consideración hacia nosotros sea mejor. Esa idea combinada de méritos y apaciguamiento produce sufrimiento, en Lutero y en quien sea. El apóstol Pablo entendió esto y lo plasmó magistralmente en 2 de Corintios 3:6 al escribir: porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. Lo que Pablo quiso decir es que aproximarse a Dios a través meramente de la letra de la ley, evaluando los requerimientos de Dios y tratando de estar a la altura de ellos como medio para ganar el favor de Dios, resultará en un modo de religión o de espiritualidad que te masacrará, te matará. A eso se refiere al decir la letra mata. Te matará emocionalmente y te matará socialmente. Tus relaciones se desintegrarán, pues así como crees percibir que Dios mantiene hacia ti una actitud de juicio y condena, buscando de ti algo que apacigüe su condena y su ira, tú tenderás a relacionarte con los demás de ese mismo modo. Si pienso que yo he de ganarme el favor de Dios, pensaré que los demás han de ganarse mi favor. El perdón llegará solo a un determinado precio. En mis fallidas relaciones se hará visible mi distorsionada imagen de Dios. Esa experiencia de méritos y apaciguamiento le hacen a Lutero proseguir así su testimonio. De modo que yo no amaba a un Dios recto y airado, más bien lo odiaba y murmuraba contra él. Esto es increíble, porque Lutero se había definido como un impecable monje, como alguien extremadamente religioso. En su experiencia, él se sentía obligado a Dios, pero no lo amaba. De hecho, decía odiarlo. El tormento de Lutero era un síntoma de su visión distorsionada de Dios. Así que comenzamos a darnos cuenta de que no estamos simplemente revisando la historia de los últimos 500 años.
De hecho, todo ser humano es perseguido por una visión de Dios que le lleva a asumir que ha de ganarse su favor. Lutero estaba simplemente expresando a nivel emocional su visión cognitiva de Dios. De hecho, estaba experimentando lo que podríamos llamar un ateísmo emocional. Intelectualmente podía enseñar, podía predicar y podía delinear las doctrinas de la Iglesia. Él se sentía obligado y seguía toda la dinámica de su religión. Sin embargo, a nivel emocional, él estaba muerto hacia Dios. De hecho, él dijo que odiaba a Dios, como acabamos de leer. Se sentía obligado a Dios, comprendía ciertas doctrinas de la fe, y sin embargo, aun con todo ese conocimiento intelectual, emocionalmente era un incrédulo. Y os hago saber que las iglesias están llenas de ateos emocionales. Son personas que conocen las doctrinas de la Iglesia e incluso saben explicarlas con propiedad. Y sin embargo están emocionalmente muertos hacia Dios, como si no existiera. Lo que Lutero estaba experimentando era el legalismo, el cual puede mostrarse de muchas formas, en muy distintas experiencias humanas y en cualquier iglesia, incluida la que es vuestra y mía. El legalismo es, por su propia idiosincrasia, un modo de olvidar a Dios, pero que parece recordarlo. Es un modo de parecer que estoy conectado con Dios porque participo en la dinámica de la Iglesia e intelectualmente tengo las doctrinas y puedo explicarlas. Pero a un nivel más profundo, en mi corazón, estoy desconectado de Dios. Emocionalmente no sé quién es Él, solo sé intelectualmente lo que Él dice. Ellen White lo expresa de este modo: toda la vida espiritual es moldeada por nuestras concepciones acerca de Dios. Ella dice que toda persona vive según la imagen que tiene de Dios. Y luego añade: y si mantenemos conceptos erróneos de su carácter, nuestras almas se dañarán. ¿Os sentís a veces espiritualmente dañados? ¿Sentís a veces que intelectualmente seguís la inercia de la religión, pero que estáis muertos a Dios a nivel emocional? Si habéis experimentado alguna vez esa contradicción espiritual, entonces la experiencia de Lutero hace 500 años no es muy distante de la vuestra o de la mía. Había un contexto histórico que nos recuerda en algo al nuestro. En otras palabras, la Reforma Protestante no ocurrió en un vacío. Hubo una sucesión de eventos históricos y vivenciales para la Iglesia que condujo a una situación en la que la Reforma Protestante resultaba absolutamente necesaria. Dicho en lenguaje moderno, la Reforma Protestante ocurrió porque la sociedad había alcanzado un punto de inflexión en el que ya no era sostenible continuar sacando dinero de la religión y dominando las conciencias humanas. Las masas comenzaban a tambalearse con una especie de miedo legalista que no era sostenible. Y una de dos cosas tenía que suceder en aquella época. O la gente recibía una nueva y precisa imagen de Dios que le permitiese reconectarse con Él intelectual y emocionalmente, o Europa entera se entregaría al ateísmo.
Este sería el esquema básico de la historia de la Iglesia, para que podamos ver a nivel muy general cómo evolucionó. Primero estaría el periodo de formación, correspondiente al cristianismo apostólico. En él, Jesús transmite una maravillosa imagen de Dios, la verdadera, que da lugar a la Iglesia del Nuevo Testamento. Son los que, en Hechos 2, lo tienen todo en común, sin que ninguno carezca de nada. Sus corazones rebosaban de un abnegado amor centrado en el prójimo, pues habían captado la imagen de otro abnegado amor centrado en el prójimo, el de Jesús dando su vida en el Calvario. Tenían una imagen de Dios que, de acuerdo con el libro de Hechos, trastornó el mundo, por supuesto no literalmente, pero sí ideológicamente, filosóficamente y teológicamente. El mundo fue trastornado por las palabras que pronunciaban Cristo y los apóstoles. Se trataba de un maravilloso concepto de Dios. Cortaba la respiración, se manifestaba en el intelecto, con claridad doctrinal y veracidad teológica, para luego pasar al corazón. Las personas no solo tenían pensamientos claros sobre Dios, sino que además tenían sentimientos hermosos hacia Dios. Porque el Evangelio se adentra en lo profundo de la persona y produce una relación con Dios que va de dentro hacia afuera. La otra opción es la que intenta relacionarse con Dios partiendo de lo externo, intentando dar la talla tratando de imponer la letra de la ley, lo cual produce tristeza y desdicha emocional. Así que en el periodo de formación se formó la Iglesia apostólica en la premisa de que Dios es amor, y ese amor estaba personificado en Jesús. Pero entonces llegó lo que los profetas habían predicho, un periodo de deformación en la historia de la Iglesia. Enseguida veremos qué fue anunciado en las Escrituras. Pero la deformación no lo fue solo en la práctica o en la ceremonia. Lo que sucedió en los siglos III y IV, tras el periodo apostólico, es que se endosó a las personas una imagen de Dios deformada y distorsionada, como si fuera la correcta. Y gradualmente, según pasaban las décadas, las personas comenzaron a creer sobre Dios cosas tenebrosas, que eran ajenas al amor manifestado en Cristo. Y entonces, tras el largo oscurantismo de la Edad Media, se llegó a un punto en que la reforma era necesaria e inevitable. La gente comenzaba a levantarse por su libertad. Y prestad atención a lo que estaba sucediendo en sus corazones y mentes. Estaban comenzando a rechazar los horrorosos conceptos que les estaban endosando en el nombre de Jesús. Y si no hubiera sido Lutero, habría sido otro. La Reforma protestante es mayoritariamente atribuida a Martín Lutero, considerándose su comienzo cuando clavó sus 95 tesis en la iglesia de Wittenberg. Lutero se ha llevado los méritos, pero antes de Lutero estuvieron Jerónimo y Hus. De hecho, cuando Lutero descubrió la historia y los pocos escritos de Juan Hus, dijo lo siguiente: siempre fui un seguidor de Hus y ni siquiera lo sabía. Pero antes de Hus estuvo Wycliffe. Y antes de Wycliffe, los valdenses, los albigenses, los hugonotes.
Había una erupción que estaba a punto de llegar al mundo con la fuerza de un terremoto, una reorientación hacia Dios psicológica y emocional, y era inevitable. Si Lutero no hubiera dado un paso al frente cuando lo hizo, otro lo habría hecho, y la reforma también habría tenido lugar. Ahora, la idea habitual es que la Reforma fue un evento que sucedió hace 500 años. Yo diría más bien que la Reforma es un proceso y que continúa hoy en día. Y que vosotros y yo tenemos el estupendo privilegio de continuar la Reforma comenzada por Lutero. Y por eso, en este esquema de la historia de la Iglesia, se muestra la Reforma continuando hasta producir una completa restauración de la fe apostólica. Y vosotros y yo tenemos el privilegio, por la gracia de Dios, de ser parte de esa continua reforma. Ahora, la historia del periodo de la deformación fue predicha en las Escrituras. Si estudiáis profecía bíblica, os serán familiares los capítulos de Daniel del 7 al 11. En esos capítulos del libro de Daniel se predice la deformación del cristianismo y la deformación del carácter de Dios en las mentes y corazones de la gente a través de un sistema monolítico que combina política y religión. Daniel lo predijo. Lo veremos en detalle enseguida. En Hechos 20-29, Pablo, hacia el final de su ministerio, le dice a quienes les había estado predicando el Evangelio lo siguiente: porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño. El apóstol Pablo les está diciendo nítidamente a los cristianos apostólicos que habría una apostasía y que no provendría del exterior, sino que muy claramente apunta que surgiría desde dentro. Les dice que de entre ellos se levantarían individuos y comenzarían a enseñar cosas contrarias al Evangelio. Todo ello en Hechos 20 del 27 al 31. En 2 de Tesalonicenses 2, del 1 al 8, Pablo dice que no vendrá la segunda venida sin que haya antes una apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Y luego está Apocalipsis, ese gran torrente de información profética. Si estudiáis la Biblia, quiero animaros a que todos esos pasajes proféticos sean familiares para vosotros. Deberíais conocerlos mejor que vuestro número de teléfono. Deberíais conocer lo que se dice en estos pasajes, porque estamos viviendo en el desarrollo de esta continua apostasía. Quisiera ahora que sopesemos por un momento la naturaleza y el contenido de esta apostasía de la que habla Daniel en su libro profético del capítulo 7 al 11. Llevaría demasiado tiempo acudir a todos estos pasajes, pero yo creo que las imágenes generales tienen mucho poder. Creo que si podemos extraer la idea general, podremos volver al texto y recopilar todos los detalles, pero primero nos ayudará a internalizar la visión global. Para comenzar, este poder que se abandonaría a la cruel obra de la gran apostasía hablaría palabras contra el Altísimo, de acuerdo con Daniel 7:25.
Se trata de una especie de lenguaje profético críptico, que hablaría palabras contra el Altísimo. Llegó a suceder en la historia cuando este poder aquí profetizado comenzó a desarrollar doctrinas contrarias al Evangelio. Y hablaría palabras contra el Altísimo mientras, al mismo tiempo, se haría pasar por el único y verdadero representante del Altísimo. De modo que se formularía un sistema doctrinal que representaría falsamente el carácter de Dios. Otros pasajes, tanto en Daniel como en Apocalipsis, describen el mismo fenómeno utilizando un lenguaje ligeramente diferente, diciendo que este poder blasfemaría el nombre de Dios. Intentaré traducir eso a nuestro lenguaje vernáculo moderno. Blasfemar el nombre de Dios es simplemente difamar el carácter de Dios. Este poder formularía un sistema doctrinal cuyo efecto general sería distorsionar el carácter de Dios en las mentes y corazones de los creyentes. En segundo lugar, Daniel nos explica que este poder utilizaría la fuerza y la coerción en el nombre de Dios. En una mano tendría un crucifijo y en la otra una espada. Quien no se convirtiera, moriría. Tan pronto como se combina la coerción, sea emocional o sea física, con el nombre de Jesús, lo que se generan son conversos superficiales a nivel intelectual que, en sus corazones, detestan a Dios. Y escuchad muy atentamente lo que voy a deciros. El problema es que coerción y amor no pueden ocupar el mismo espacio emocional. Hasta tal punto esto es así que cuando nosotros, como seres humanos, empleamos maniobras o estrategias que coaccionan, fuerzan o manipulan, los que están en nuestro ámbito relacional comienzan a apartarse de nosotros. Y entonces nos preguntamos por qué estamos solos. Solo hay una fuerza suficientemente poderosa para vincular corazones estrechamente, y es el poder del amor de Dios. Este sistema utilizó la fuerza en el nombre de Dios. En tercer lugar, de acuerdo con el capítulo 8 de Daniel, este sistema echó por tierra la verdad. En otras palabras, este poder tiraría por tierra toda la verdad del Evangelio, creando un sistema religioso falso. Y fijaos porque esto es impresionante. De acuerdo con dos textos de las profecías de Daniel, este poder se exaltaría a sí mismo por encima del príncipe de los ejércitos. Este poder sería un sistema que exaltaría a seres humanos a la posición que solo Dios debe ocupar. Después hablaremos más de esto. Además, el capítulo 11 de Daniel nos dice que este poder destruiría al príncipe del pacto. ¿Qué significa esto? Bien, hemos de entender que Daniel está considerando este poder como una entidad única, como un sistema único, el poder de Roma. Si bien este poder tiene dos fases, la fase pagana imperial y después la fase papal o católica. En sus profecías, Daniel diferencia estas dos fases de la historia de Roma, pero para él ambas son un solo poder. Sea la fase imperial pagana o la católica papal, al fin y a la postre se trata de Roma. Así que cuando Daniel 11 dice que este poder destruiría al príncipe del pacto, que es otro nombre para Jesús, está describiendo la crucifixión.
El imperio romano crucificó al Señor de gloria, y eso es exactamente lo que profetizó Daniel. Ahora, el poder imperante durante la crucifixión de Cristo era el poder romano en su fase pagana imperial. Y cuando este poder ordena la crucifixión de Cristo, Jesús es llamado específicamente el príncipe del pacto. El poder romano en su fase imperial pagana crucificaría al príncipe del pacto, a Jesús. Pero más adelante, en Daniel 11:30, hablando de la fase papal católica del poder romano, Daniel dice que este poder se enojará contra el pacto santo. Ahora, ¿por qué esta insistencia con el pacto? La realidad es que ese pacto es la idea clave de las Escrituras. Si comprendemos a lo que se refiere la Biblia cuando habla del pacto, empezaremos a comprender toda la narrativa bíblica. Todo lo demás comenzará a tener sentido. ¿A qué se refiere la Biblia cuando habla del pacto? ¿A qué se refiere la Biblia cuando llama a Jesús el príncipe del pacto? ¿A qué se refiere la Biblia cuando dice que este poder se enojará contra el pacto santo? Fijaos cómo define la Biblia el concepto de ese pacto en Isaías 42:6. Yo, Jehová, te he llamado. Ese pronombre te se refiere a Cristo. Esto es una profecía mesiánica, una profecía del Salvador que habría de venir. Jesús habría de venir a este mundo como nuestro Salvador, y Dios el Padre le habla en este pasaje a Jesús sobre su futura encarnación para ser nuestro Salvador. De modo que dice el Padre, yo Jehová te he llamado en justicia, y te sostendré por la mano. El Padre llama al Hijo para un propósito, una misión de justicia, y sabe que será una experiencia dura, que va a sufrir, pero le dice que estará emocionalmente con él durante toda su tarea. Este es el Padre diciendo a Jesús que sostendrá su mano durante los eventos del Getsemaní y del Calvario. Pero fijaos lo que dice a continuación, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo. El Padre pondría al Hijo como un pacto para el pueblo. Recordad en este contexto Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Esta es la raíz de la idea. El Padre está dando a Jesús al mundo, no en un sentido genérico, sino como un pacto. Da a Jesús al mundo para completar la promesa del pacto. Suena enigmático, pero vamos a ir explicándolo. Isaías 42:6 dice que el pacto equivale a Cristo. Por eso Daniel le llama el príncipe del pacto. De nuevo, Dios el Padre dice lo siguiente en Isaías 54:10. Porque los montes se moverán y los collados temblarán, pero no se apartará de ti mi misericordia, ni el pacto de mi paz se quebrantará, dijo Jehová, el que tiene misericordia de ti. Así que el pacto que Dios está prometiendo mantener, aunque se caigan todos los montes, aunque se tambalee toda la naturaleza, es que su misericordia, su inalterable amor, nunca cesará. Nunca dejará de amarte. Él cumplirá su pacto. Y en Isaías 55:3 encontramos una clara definición del pacto. Inclinad vuestro oído y venid a mí. Oíd y vivirá vuestra alma.
y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. Hemos leído 3 pasajes. El primero dice que Jesús mismo, en su encarnación, su muerte en el Calvario, su resurrección y su ascensión a la diestra del Padre, constituye el pacto. El segundo nos decía que el pacto es una manera abreviada con la que la Biblia se refiere al fiel amor de Dios. La palabra traducida en estos pasajes como amor fiel o como misericordia es la palabra hebrea hesed. Pues bien, escuchad atentamente ahora. La Biblia tomará una nueva dimensión para vosotros cuando asimiléis esto. La palabra hebrea hesed es la más frecuentemente utilizada en todo el Antiguo Testamento, unas 260 veces, para describir la esencia de la identidad de Dios, su carácter. Esta palabra se repite constantemente en todo el Antiguo Testamento. Dios es hesed, Dios es hesed, Dios es amor fiel. Dios te ama y nunca dejará de hacerlo. Hesed. El pacto, de acuerdo con el Antiguo Testamento, es el incesable amor de Dios. De acuerdo con la profecía de Daniel, Jesús es el príncipe del pacto, es decir, el príncipe del incesable amor de Dios. Él es quien completaría el amaros a vosotros y a mí a cualquier costo para Él. Y al hacerlo, nos lleva de nuevo al Padre por medio de la atracción de ese amor. Los escritores del Nuevo Testamento escriben en griego, no en hebreo. La palabra hebrea es hesed, traducida como misericordia o amor incesable o amor fiel. El equivalente en el Nuevo Testamento es la palabra griega ágape, que es básicamente el mismo concepto. Esa es la palabra que toma el lugar en el Nuevo Testamento del hesed del pacto de Dios. Ágape es amor unilateral, es decir, incondicional. Cuando la Biblia dice que Dios es amor, lo que quiere decir es que Dios te ama por quien Él es, no por ninguna condición tuya que te haga merecedor de su amor. Dios no ha de ser apaciguado ni aplacado. Tú no puedes hacer que Dios sea hacia ti mejor de lo que ya es. Tú no puedes hacer que Dios te ame más de lo que ya te ama, pues Dios ya te ama con todo su amor. No hay nada que vosotros o yo podamos hacer para ganar el favor de Dios, pues ya lo tenemos. La verdad del Evangelio es buenas nuevas. No es buenos consejos, no es decirnos lo que deberíamos hacer para que Dios haga algo, sino que es decirnos lo que Dios ha hecho en Cristo, como príncipe del pacto, para demostrar inequívocamente que Dios os ama a vosotros y a mí más que a su propia existencia. Así que el esquema que vimos de historia de la Iglesia toma ahora una dimensión diferente. No se trata solo de una serie de acontecimientos históricos. La formación del cristianismo del Nuevo Testamento fue la formación del amor de Dios del pacto en los corazones y mentes de la gente por medio de un sistema de creencia que magnificaba a Cristo como la personificación del amor de Dios. La deformación de la Iglesia, predicha en las profecías de Daniel y Apocalipsis, y también por Pablo, fue la distorsión del amor de Dios, poniendo en su lugar cualquier forma de salvación por méritos u obras. De hecho, solo hay 2 religiones en el mundo. Solo 2. Si buscáis en Google, os dirá que en el mundo hay unas 2.200 religiones, pero en realidad solo hay 2. Está el amor de Dios plenamente expresado en Cristo y luego hay miles de configuraciones diferentes del sistema de apaciguamiento de Dios mediante méritos.
La salvación por obras es el fundamento de toda religión falsa. La reforma, por tanto, debe implicar la reedificación en corazones y mentes de la gente de una clara visión del carácter de Dios manifestado en Cristo. Y el periodo de restauración, en el cual tenemos el privilegio de vivir, es un periodo de la historia en el que vosotros y yo podríamos, por la gracia de Dios, estar entre aquellos que presenten ante el mundo una visión de Dios tan irresistiblemente bella que veamos a las personas venir a Jesús por la pura belleza y poder de atracción de su amor. Podríamos ver miles y millones de personas venir a Cristo en nuestro tiempo si presentamos a Dios ante sus ojos tan bello como realmente es. Ese periodo de deformación en la historia de la Iglesia es descrito con toda claridad por Bruce Shelley. Si queréis leer un libro que os dé una idea de lo que aconteció en la historia humana, debéis leer este libro de Bruce Shelley, Historia de la Iglesia en un lenguaje sencillo. Os maravillará completamente la claridad con la que habla. Fijaos en lo que cuenta. El movimiento, refiriéndose al cristianismo apostólico, inició el siglo IV como una minoría perseguida. La Iglesia apostólica era una minoría perseguida y entra en el siglo IV como tal. Era un grupo pequeño de gente con un mensaje que solo era atractivo por la belleza que presentaba en las mentes de las personas. No atraía mediante fuerza o manipulación. Entra en el siglo IV como una minoría perseguida, pero Shelley dice a continuación que finalizó el siglo como la religión oficial del imperio. Bruce Shelley nos sintetiza la esencia del cambio que tuvo lugar. Se convirtió en la religión del imperio. Sigue diciendo: las ventajas para la Iglesia fueron suficientemente reales, no se detallan aunque yo dudo que hubiese ninguna, pero habría un precio que pagar. Y ahora Shelley nos explica cuál fue ese precio. Constantino mandaba sobre los obispos cristianos al hacerlos subordinados civiles suyos. Y les demandaba obediencia incondicional a las declaraciones oficiales, incluso cuando interferían en asuntos que solo pertenecían a la Iglesia. Entonces, ¿cuál fue el precio pagado por el cristianismo por convertirse en la religión popular del imperio? Quedar sujetos a las leyes del imperio. Incluso asuntos que pertenecían estrictamente a la Iglesia iban a tener que someterse al Estado. Estaba también toda la masa de personas que ahora se subía al tren de la Iglesia favorecida oficialmente. Antes de la conversión de Constantino, la Iglesia estaba formada por creyentes convencidos. La única razón de pertenencia a la Iglesia era lo que firmemente creían. Pero veamos lo que dice Shelley que empezó a suceder después. Ahora llegaron muchos políticamente ambiciosos, no interesados en la religión y aún enraizados en parte al paganismo. Esto amenazaba con producir no solo superficialidad e influencia de las supersticiones paganas, sino también secularización y un uso desviado de la religión para fines políticos. Se estaba produciendo un muy significativo y letal cambio. Ya hemos comentado, y comentaremos en más detalle en las sucesivas charlas, que el paganismo está orientado a la visión de un Dios a ser apaciguado mediante méritos. Añadiré ahora un concepto que aparece en la historia de la Iglesia en el periodo de deformación.
y es que el concepto de un Dios a ser apaciguado mediante méritos predispone de manera natural al uso de la fuerza. Es prácticamente imposible visualizar a un Dios que requiere que tú cumplas con algo para que Él pueda amarte y que eso no tenga un efecto en tu personalidad y carácter para hacer de ti una persona que manipula y coacciona a los que están a tu alrededor. Ahora, si esto lo extrapolamos a todo un sistema donde se usa la manipulación y la autoridad jerárquica sobre los creyentes, lo que nos encontramos es el papado. Por eso dijo Martín Lutero que él temía más al Papa del yo que al Papa de Roma. Por eso Ellen White pudo agudamente darse cuenta y declarar que el romanismo es la religión de la naturaleza humana. La gran apostasía, el sistema papal, es simplemente la revelación de un Dios que salva por obras, todo ello recogido dentro de un gran sistema. Y ya vimos que un Dios apaciguado por méritos predispone de manera natural al uso de la fuerza. Bruce Shelley sigue diciendo: independientemente de cuál fuese la motivación de Constantino para adoptar la fe cristiana, el resultado fue un deterioro en la devoción cristiana. Los incondicionales creyentes a los que mató Diocleciano fueron reemplazados por una variada multitud de paganos medianamente convertidos. Así que podemos ver aquí cómo fue el crecimiento de la Iglesia en aquel periodo de la historia. Es muy interesante. En el siglo I, el cristianismo era una minoría muy pequeña. Ellos eran buscados y perseguidos. ¿Por qué? Porque creían en un Dios de amor no coercitivo. De modo que creer en Cristo en el siglo I era completamente contrario al desarrollo del imperio y a la grandeza política. Era un reproche permanente para cualquier sistema que buscara dominar a las personas como esclavos. En los 3 primeros siglos era una minoría, pero en el siglo IV, Constantino supuestamente se convierte. Y hacia el final del siglo, el 70% de los habitantes del Imperio Romano profesaban ser cristianos. Todo ese sistema monolítico era ahora cristiano, y entonces empezó una serie de acontecimientos llamativos. En 452, León I salva Roma de Atila y los hunos, y por primera vez encontramos registro del empleo de Mateo 16 del 17 al 19 para justificar la autoridad del líder principal de la Iglesia. Se empieza así a desarrollar la idea de la sucesión apostólica, según la cual un hombre, como sucesor de Pedro, tiene absoluta autoridad sobre todos los creyentes. En 590, Gregorio I se convierte en el que podríamos llamar primer papa medieval oficial. En 751, el papa Zacarías I corona a Pipino el Breve como rey de los francos. Algo muy significativo estaba ocurriendo. Ahora el papa, el líder principal de la Iglesia, estaba coronando reyes. En otras palabras, la Iglesia estaba tomando preeminencia sobre el Estado. En 800, el Papa León III corona a Carlomagno como emperador romano del Sacro Imperio Romano. Esto es asombroso. La Iglesia, que era una hermandad de abnegado amor y servicio, estaba convirtiéndose en una maquinaria política y militar de destrucción y manipulación en el nombre de Jesús. Y en ese proceso, el nombre de Dios estaba siendo blasfemado.
En 1077, el Papa Gregorio VII excomulga al emperador alemán Enrique IV por la querella de las investiduras. La querella de las investiduras fue básicamente una disputa sobre si el Papa tenía o no autoridad para coronar reyes. ¿Era esa una competencia de la Iglesia o un asunto de Estado? El Papa hizo valer su rango y le probó al emperador que él tenía el poder, destituyéndolo. Y el pueblo se puso de parte del Papa. En 1200, el Papa Inocencio III proclama la autoridad de la Iglesia sobre los reyes de Europa. Él proclamaba ser el rey de reyes. Estaban todos los reyes de Europa y por encima de ellos, él. En 1302, el Papa Bonifacio VIII promulga la bula Unam Sanctum, una de las declaraciones más extremas jamás hecha sobre la supremacía papal. Leeré un extracto. Es absolutamente necesario para la salvación que toda criatura humana esté sujeta al pontífice romano. Es por esto que la Iglesia podía enviar conquistadores que cruzaban el océano hasta las Américas. Salían de las embarcaciones a caballo con el crucifijo en una mano y la espada en la otra, y decían a los nativos, convertíos o morid, todo en el nombre de Jesús. Así que ya no era solo Europa a quien esta autoridad extremadamente narcisista estaba sometiendo. Ahora era ya el mundo entero. Toda criatura humana estaba bajo la autoridad del Papa de Roma. Carlos Eyre es un historiador católico que, sin embargo, se siente obligado a contar la verdad. En su obra Reformations cuenta lo siguiente. Por el siglo XV, a pesar de muchos reveses y deplorables fallos, el Papa de Roma podía reclamar la jurisdicción universal sobre toda la cristiandad, incluso sobre el mundo entero. Como os decía antes, el Papa, con todo este esfuerzo para tener el control, iba gradualmente extendiendo su habilidad para mantener la credibilidad. Y cuando las personas son dominadas, se hace inevitable que, finalmente, se levanten reclamando la dignidad que les fue dada por Dios y digan ¡basta! Y los reformadores fueron esas personas. J.A. Wiley, en su libro La historia del protestantismo, escribe una de las frases más increíblemente concluyentes y esclarecedoras sobre la historia de la Reforma. El mediodía del papado fue la medianoche del mundo. En otras palabras, cuando el papado estaba en el pináculo de su poder, en el máximo de su autoridad, su dominio sobre el mundo era tan tenebroso y tan funesto que el mundo estaba desmoronándose bajo el peso de esa autoridad. Y entonces llegó la Reforma. Wiley escribe también, en la cumbre, en Roma, el papado parecía el paradigma de la corrupción, una entidad controlada por hombres mundanos que parecían personificar el pecado más que la redención de él. Y así llegó el punto de inflexión. Se estaban aunando en la historia los ingredientes esenciales para la Reforma. Había un caos consistente en la deformación de la Iglesia, la gran apostasía que había alcanzado inimaginables niveles de degradación. Había un mensaje que estaba emergiendo, la justificación por la fe, que iremos desgranando en charlas sucesivas. Había un medio, y fue la imprenta, que acababa de ser inventada por Gutenberg. Y había un hombre. Había habido otros antes, y los habría después, pero Martín Lutero plantó cara al mayor imperio de la historia, con la autoridad de Iglesia y Estado combinadas. Y con esas 95 tesis de las que le pedían que se retractara, proclamó que no había modo en que pudiera retractarse.
Él estaba haciendo algo que era inimaginable. Imaginad un mundo donde tener opinión propia es contrario a la ley. Imaginad un mundo donde expresar tu opinión propia es castigado con pena de muerte. E imaginad que el sistema que os dice que no podéis tener opinión propia y que por supuesto no podéis pregonarla a otros está por todas partes. Que todo nivel de la sociedad está dominado por ese sistema, que es una acumulación de poder como el mundo nunca conoció. Pues Lutero plantó cara a este poder, impresionante. Le dijeron que se retractara, que se desdijera. Si manifestaba que se había equivocado, podría volver a la normalidad. Pero esto fue lo que respondió Lutero. Puesto que vuestra serenísima majestad y vuestras ilustrísimas señorías requieren de mí una respuesta clara, simple y precisa, os la daré y es esta. No puedo someter mi fe ni al Papa ni a los concilios, pues es tan claro como el día que a menudo han errado y se han contradicho entre sí. A menos que sea convencido por el testimonio de la Escritura o por razones evidentes, a menos que sea persuadido por medio de los pasajes que yo cité, y a menos que mi conciencia quede así sujeta a la palabra de Dios, no puedo y no quiero retractarme. No le hicieron cambiar. Se enfrentaba al imperio más poderoso de la historia, pero él era prisionero a su conciencia ante Dios. Esa valentía resulta increíble. Lutero se convirtió en la primera celebridad identificable en la historia de la humanidad. Se metió al pueblo en el bolsillo al ver que finalmente alguien se enfrentó a ese cúmulo de poder que los dominaba y los machacaba. Finalmente alguien protestó bien alto. Lutero concluyó diciendo: no puedo y no quiero retractarme, pues es peligroso para un cristiano hablar en contra de su conciencia. No puedo hacer otra cosa. Que Dios me ayude. Lutero se encontró en una situación donde se dio cuenta de que Dios es más maravilloso de lo que nunca había imaginado. En su mente y su corazón, Lutero tomó conciencia de que Dios es amor y de que le amaba. De que no podía ganar su favor porque ya lo tenía, y de que no podía ganar su amor porque ya lo tenía. Y cuando Lutero comenzó a creer esa simple y poderosa idea, todo cambió dentro de él, y afloró en él un valor que lo impulsó a plantar cara a ese sistema monolítico. No porque él fuera tenaz, que lo era, sino por algo que él mismo contó. Él miraba a los que a duras penas tenían para comer y a los que, sin embargo, se les decía que tenían que dar su dinero, el poco que tenían, para restar tiempo de purgatorio y de la consiguiente tortura y sufrimiento para sus familiares fallecidos o para sí mismos en el futuro. Y la gente, aterrorizada por esa visión de Dios, pasaba hambre y moría para poder pagar. Lutero miró con compasión a las masas y dijo: basta, Dios tiene que ser mejor que esto. ¿Dónde estáis vosotros y dónde estoy yo? Yo, un creyente, se lo pregunta de corazón a otros muchos. ¿Albergáis en vuestro corazón una visión de Dios tan irresistiblemente bella que os encontráis emocionalmente implicados con Dios?
¿O meramente creéis cosas sobre Dios, ocupáis los bancos de la iglesia y participáis en las actividades religiosas? ¿Sois ateos emocionales? Os lo preguntaré del modo más simple posible. ¿Es Dios bello ante vuestros ojos? Y si lo es, ¿no queréis que lo sepa el resto del mundo? ¿No queremos movilizarnos y hacer este mensaje viral? Si esta noche, como Lutero, eres cautivo de tu conciencia ante Dios y tu conciencia te dice que Dios es maravilloso, ¿te levantarías conmigo en un gesto simbólico de fe? Padre Celestial, eres verdaderamente asombroso. Esta noche hemos visto muchas cosas. Hemos mirado a la historia de la Iglesia y hemos visto que tú comenzaste haciendo algo asombroso e increíble. Que Jesús viniera a este mundo como el cumplimiento del amor de tu pacto. Y que Él probara que tú eres un Dios de lealtad y compromiso, y que nunca dejarás de amarnos sea cual sea el coste para ti, tal y como vimos en el Calvario. Entonces vino, Señor, ese periodo de deformación, como ya nos advertiste en la profecía bíblica, y las cosas se pusieron feas y tenebrosas. Pero, Señor, esta noche te alabamos y damos gracias por Wycliffe, por Tyndale, por Hus, por Jerónimo, por Lutero, por Calvino. Padre, te damos gracias por Zwinglio. Te damos gracias por esos hombres que tuvieron el coraje de plantar cara a aquel sistema y decir ¡basta! Que hablaron palabras de liberación, el Evangelio de Cristo, y que dieron esas palabras al pueblo. Padre, te damos las gracias por ellos. Señor, que nosotros seamos dignos de continuar lo que ellos empezaron y llevarlo a su conclusión. Que continuemos la reforma protestante hasta la completa restauración, para que tu bello carácter sea presentado con claridad ante el mundo. Señor, queremos formar parte de eso. Por favor, utilízanos para ese fin. A ti nos entregamos en el nombre de Jesús. Amén.